Imagina ser invisible, vivir 300 años y que nadie en el mundo sepa que existes. ¿Cómo encuentras tu propósito si para todos eres un fantasma? La película nos dice que el centro de Jack es la diversión, pero su verdadero poder no es ese. Nace de un lugar mucho más oscuro, su resiliencia. ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué existo? Son preguntas que en algún momento nos hacemos. Y en el origen de los guardianes, es Jack quien vive en esta crisis por 300 años y la respuesta no la encuentra en la magia. Acompáñame a reinterpretar cómo la diversión se convirtió en su armadura y cómo su larga lucha por existir le dio un valor incalculable a su vida. Conocemos a Jack en un estado de incertidumbre y angustia. La luna lo recibe, sin indicaciones ni instrucciones, se encuentra en soledad, y en ese silencio helado nace la primera manifestación de sus poderes, descubriéndolos no con miedo, sino con una alegría traviesa. Es su primer acto de fortaleza ante la nada. Si el mundo no le va a dar un propósito, él creará su propia diversión. A lo lejos percibe los sonidos, se acerca feliz, presentándose alegre y amable, para ser atravesado brutalmente con la realidad, enfrentando una realidad abrumadora. Es invisible. El sentimiento de soledad vuelve a aparecer, envolviéndose en ella. Pasa el tiempo, vemos a un renovado Jack disfrutando de las travesuras, jugueteos y diversión, siendo el viento como cómplice. Lo vemos observar a los niños, hay anhelo en su mirada. En la risa de esos niños, Jack encuentra un reflejo de su propia existencia. Por un instante, ya no se siente solo. Escucha las conversaciones activamente, participando de manera paralela. Descubre que su nombre es conocido como una expresión. ¿No querrás que Jack Frost te congele la nariz? ¿Quién es Jack Frost? Nadie, cielo, es solo una expresión. ¡Oye! Negando su existencia, y en un impulso por unirse a esa alegría, por tocarla aunque sea de forma invisible, lanza una bola de nieve, no como travesura, sino como un intento de conexión. Los niños se dejan influenciar con esta alegría y él forma parte de ella de manera invisible, llegando incluso a aquellas personas con apariencia difícil, sabiendo que la felicidad llega a todos los rincones. Continúa la diversión y de manera inesperada, esta alegría se vuelve peligrosa, buscando la seguridad en esta euforia descontrolada. El niño cae, más que asustado se encuentra feliz. Jack observa orgulloso, es lo que disfruta, el goce de las emociones en los niños. Pero esta alegría es efímera, la frustración regresa cuando la atención de los niños se desvía, el dolor es notorio. Los niños lo atraviesan en la búsqueda por llamar su atención una y otra vez, recordando su ausencia. El niño cuenta esta experiencia, con alegría comparte su diversión. Si bien el tema es el diente para el hada, Jack está feliz por haber dejado una parte de él en el niño, no como un recuerdo, sino como una experiencia que forma parte de él. Su poder se hace presente de manera involuntaria, reflejando esta latente tristeza de no pertenecer en la aventura. Cuestiona a la luna, incrédulo por desconocer la razón de su invisibilidad. Diversión, alegría, acompañamiento. Sus esfuerzos han sido en vano para demostrar que es real. Sabe que su existencia es gracias a la luna. Tú me pusiste aquí. Sin embargo, pese al tiempo, aún no conoce la razón del por qué es que existe. ¿Decirme por qué? Ante el silencio como respuesta es que camina en la noche, con la presencia de un guardián. La oscuridad se ilumina, se pinta y brilla. Ilusiones, cuentos, aventuras inimaginables se dibujan en cada habitación. La magia termina y aparece una sombra. Lo lleva a una figura veloz, Conejo, quien lo atrapa de manera inesperada. Finalmente se presentan todos los guardianes. Con una confusa primera impresión, se le anuncia que ha sido elegido para convertirse en un guardián. Sin más explicaciones, abrumado con toda la presentación, no comprende lo que sucede. Los guardianes no lo invitan, lo capturan. Rechaza el título, siendo ignorado. Claro que quieres. Se siente honrado, pero él conoce la gran diferencia entre los guardianes y él. ¿Cómo podría aceptar una identidad impuesta por un grupo que representa el mismo mundo que lo había ignorado por tanto tiempo? Su no es arrogancia, es la defensa del único ser que conoce, él mismo. Intentan explicarle la importancia de los guardianes y que hay un enemigo suelto, preparándose para un ataque. Resulta que los guardianes no lo asignaron, fue el hombre de la luna, el ser quien lo creó.
Indignado, cuestiona el por qué entre ellos pueden comunicarse. ¿Por qué no habla directamente con él, habiendo preguntado tantas cosas durante tanto tiempo? Molesto, rechaza más duramente el trabajo que le asignan. 300 años de soledad, 300 años de rechazo, de libertad y preguntas para que la respuesta sea pertenecer a aquello que lo juzga, lo aparta y lo ignora. No puede aceptar abiertamente la respuesta absurda de la situación. Conejo cuestiona su conocimiento, su posición y su propia existencia. Imponente, Jack desvía su derrota a la burla como defensa ante la ofensa. No, el canguro tiene razón. Para nuevamente ser atacado donde más le duele. Muchas personas creen en mí. Ante la incómoda situación, Norte intenta ir más lejos, llevándolo al centro de la Navidad. No tan rápido, Norte. Llevo años intentando meterme aquí. Quiero ver. ¿Cómo dijiste? ¿Meterte? La creación de la magia navideña. No me gusta, píntalo de rojo. ¡Rota! ¡No! Llegando a la oficina, intenta abordarlo de una manera más profunda. Norte no comprende la elección del hombre de la luna, pero sabe que hay algo en él, algo que no se ha descubierto, ni siquiera por Jack. Norte expresa su importancia, hablándole de su centro. Con una matrioshka intenta explicar que cada guardián tiene algo especial, algo que compartir. En Norte da maravilla y asombro, protege la ilusión, la fantasía, magia. Intenta explicar que él también debe tener algo para dar y proteger. Ese es mi centro. ¿Cuál es el tuyo? La conversación sobre su centro queda en el aire, siendo avisados del peligro, y el pensamiento de negación de Jack es interrumpido por la maravilla del trineo, quien aún escéptico pero ahora curioso, decide unirse al viaje. Ok, un paseo, pero nada más. Entre el ajetreado camino, son llevados al corazón del territorio enemigo, el Palacio del Hada de los Dientes, que ya está bajo el control de las pesadillas. Siendo atacados por ellas, es que se dan cuenta del secuestro no solo de las hadas, también de los dientes, logrando rescatar solo a una. Es cuando Peach finalmente aparece. Jack es cautivado por el enemigo, comprendiendo que tiene la misma meta que él. Que me crean real. Peach cuestiona su compañía con los guardianes, ¿Desde cuándo son tus amigos? No lo son. dejando un comentario al aire. Entonces te voy a ignorar. Pero ya debes estar acostumbrado a eso. Finalmente comprendemos la creación de los guardianes, siendo estos los defensores de la esperanza, la luz, magia e ilusión, haciendo perder a Peach en la edad oscura. Pero ahora, el mundo del hada se deshace. Sin las hadas, los niños no reciben su dinero. Sin el dinero no hay fe, y sin fe no hay nada. Los guardianes no son invencibles, dándose cuenta de que todo es un ciclo. Defienden la creencia de aquello que dan para poder existir. Después del escape de Peach, Jack se acerca al hada, sintiendo pena por lo sucedido. Entonces, el hada le explica la razón de la importancia de los dientes, enterándose de que cada uno era alguien antes de ser guardianes. Ante esta revelación, vuelve personal la pelea contra Peach. Si recupera sus memorias, finalmente sabrá su razón de existir. Sin embargo, cada segundo un niño despierta, haciendo que el hada se debilite. Intentando impedir que terminen de creer en ella, deciden ellos mismos recoger los dientes en lugar de las hadas, negociando con Jack para que se una en la ayuda a cambio de recuperar sus propios recuerdos. Brincan de casa en casa, recolectando los dientes de la cama. Un niño, 2, 5 o 6. La competencia empieza y en la desesperación se divierten. Ya no es tristeza o preocupación, la alegría del momento hace olvidable lo antes pasado. Al dejar el dinero, teniendo una interacción directa, Ada recuerda con añoranza lo que antes era, lo que antes hacía y el por qué comenzó, agradeciéndolo por su participación, lamentando no haberlo ayudado antes. Llegan los demás y sin querer despiertan a un niño, descubriendo a todos. Tienen que dormirlo, pero con ayuda de Jack, el galgo complica las cosas, persiguiendo a Conejo, haciendo dormir a todos. Las pesadillas se asoman y Jack, con ayuda de Meme, van detrás de ellas. Se encuentran a Peach, quien cuestiona su participación cercana con los guardianes. Con la ayuda de todos, dan pelea a las pesadillas, sin percatarse de que Meme estaba en un verdadero peligro, acabando con él. Ada, Conejo y Norte son detenidos por más pesadillas. Jack es envuelto en pesadillas, pero no se deja vencer. La rabia lo hace victorioso de la pelea, incrédulo de su poder.
Tras la ceremonia, el silencio es abrumador. Jack no solo siente pena, siente culpa. La impotencia es abrumadora. Norte intenta consolarlo, diciéndole que fue magnífico solo por el hecho de haber dado pelea, admirando lo que es. Pero para Jack, las palabras de ánimo no sirven de nada, porque en ese momento se convence a sí mismo de una idea dolorosa. Si él fuera más, si supiera quién es, quizá, solo quizá, podría haber hecho algo. Poco a poco más niños dejan de creer. Sin meme, las pesadillas se encuentran sueltas. Es entonces que todos ponen su fe en la Pascua. Encuentran a alguien en el lugar, una niña. ¡Cuántos hermosos dientes! Todavía tienen algo de sangre. Jack menciona su falta de tacto, ¿Todavía tienen algo de sangre? cuestionando la poca atención que les dan, Díganme cuándo fue la última vez que ustedes convivieron con niños. demostrando que realmente la falta de la principal debilidad de los guardianes es debido al poco acercamiento que tienen con los niños, Estamos ocupados haciendo felices a los niños. por el enfoque que le dan a su propio trabajo, ¿No tenemos tiempo para niños? olvidando lo que realmente importa. La felicidad se contagia una vez más, la esperanza fluye, la alegría y la diversión. Demasiado navideño. Colorealo de azul. ¡Brota! ¡No! Jack se vuelve honesto con Conejo, valorando su trabajo, consiguiendo una cercanía, incluso un perdón. Jack se ofrece para llevar a la niña de vuelta a su hogar. Los guardianes le advierten del peligro al estar solo. Aún así, confían en él. Completa rápidamente la misión, siendo abordado por una voz que lo atrae, llevándolo al bosque, a la guarida de Peach. Encuentra a las demás hadas, y antes de poder sacarla, es distraído por los dientes. En su desesperación por encontrar sus recuerdos, aquella voz misteriosa. El enemigo aparece, jugando con él. Jack mantiene su postura, negando el temor. Sin embargo, Peach sabe que tiene miedo a algo. Tiene miedo a que no crean en él. Miedo a jamás saber la verdad de su existencia. Bajo esta influencia de dolor, le ofrece sus recuerdos, poniendo a prueba su valentía, su confianza, su valor. Jack se rehúsa. El miedo que describe sabe que no es real. Las palabras que resuenan no son verdad, hasta que se da cuenta de que era una trampa. Con los dientes en mano, llega a la madriguera de Conejo. Dándose cuenta del destrozo, busca a los demás, percatándose de que Conejo ahora es invisible. Y entonces llega el golpe más cruel. En su momento de mayor debilidad, Jack no recibe apoyo, sino una acusación. Los guardianes, sus supuestos compañeros, no ven a una víctima de Peach, ven a un traidor. Esta escena es devastadora, valida el mayor miedo de Jack. No importa lo que haga, nunca pertenecerá a ningún lugar. La soledad que lo ha perseguido por 300 años regresa, pero esta vez es mucho peor, porque viene envuelta en la decepción de aquellos que finalmente lo habían visto. Jack se aísla, enojado, intenta deshacerse de aquello por lo que tanto buscaba. Nuevamente Peach aparece, restregándole la falta de confianza de los que aparentaban ser sus amigos, explicándole que comprende su sentir, ¿Crees que no sé lo que se siente que te aíslen? diciendo las palabras que tanto lo perturban. Añorar a una familia. Es en este abismo de soledad donde Peach le tiende la mano, No tenemos que estar solos, Jack. ofreciéndole la única cosa que Jack siempre ha querido, no estar solo. Aún con la empatía que nadie le había ofrecido, Jack rechaza la oferta y esta mano que fingía compasión se vuelve una amenaza. Si no puede reclutarlo, planea destruirlo, no mediante pelea, sino con el dolor. Derrotado y traicionado, Peach le arrebata su bastón, lo único que lo consideraba parte de su identidad. Con todo el dolor de su corazón, se disculpa ante la Dita, volviendo a caer en la tristeza, sintiendo la incapacidad por ayudar, empeorando todo. Entre el frío lugar, es llamado por sus recuerdos, descubriendo finalmente quién es y lo que realmente sucedió. Su último acto como humano no fue una travesura, fue un sacrificio. Usó la diversión y un juego para salvar a su hermana del miedo, para guiarla a un lugar seguro antes de caer él mismo, visto por el hombre de la luna, eligiéndolo no por sus poderes, sino por su corazón. Ahora sí es cuando decide liberar a las hadas, percatándose de la poca esperanza, viéndola desaparecer poco a poco, hasta quedar sola
solo una. Sabiendo quién queda, va a buscarlo. Sintiéndose incapaz de acercarse, escucha sus palabras y con la ayuda de sus poderes intenta hacerle llegar la existencia de Conejo, haciendo que este acto de bondad recupere la fe no solo en Conejo, también en él. Es visto, reconocido, finalmente existe. Ante la euforia del momento logra expresar todo aquello que hizo con alegría para él. El estruendo los perturba ante la debilidad de los guardianes. Se acerca a ellos compartiendo su mayor logro. Jack pregunta por la ausencia de Conejo, descubriendo su nueva apariencia. Conejo se entera de la acción de Jack, siendo conmovido por su buena voluntad, pero Peach aparece y siendo abrumado por su nuevo poder, Jack intenta proteger el último rayo de fe. Con el último recuerdo, se da cuenta de su centro, alejando al niño del miedo de su enemigo. Las pesadillas ceden ante la diversión, huyen del lugar para buscar a más niños. Jack los aleja del miedo y la alegría los hace volver a creer, no solo en él, en todos. La ciudad se envuelve en pesadillas, defendiendo a los niños aun cuando los guardianes mismos tienen miedo. Sin embargo, esta vez son los niños los que toman la iniciativa. No es que no crean en él, ahora ya no tienen miedo, haciendo que la magia reaparezca, devolviendo los poderes a todos. Jack aprovecha la confusión para ir detrás de Peach. Los demás se unen a la batalla hasta reencontrarnos con Sandman, restaurando de nuevo no solo la fe, ahora también la magia en los niños de todo el mundo, por todos lados. Ya no hay pesadillas, solo magia, felicidad, diversión. Norte se acerca a Jack retomando la conversación del inicio, descubriendo finalmente el centro de Jack, dejándose llevar por este mismo. Peach se percata de su alrededor y en un intento por hacer algo, se percata de su propia pesadilla. Es invisible una vez más. Es abordado por todos, dándose cuenta de que las pesadillas que viven solo son las de él, siendo arrastrado al lugar al que pertenece, la oscuridad y el miedo. Los guardianes celebran, dándole la bienvenida al nuevo guardián, Jack Frost. Antes de partir, Jamie lo detiene, temiendo porque Peach vuelva a aparecer. Es entonces que Jack lo anima, motivándolo a no dejar de creer, haciéndole ver que al final todos son guardianes, incluso él. Recibe el abrazo que tan pacientemente había esperado, y con él, el viaje de Jack para ser visto llega a su fin. Pero, ¿cómo lo logró? ¿Y por qué los guardianes originales, tan poderosos, necesitaban la ayuda de un espíritu abandonado? Para entenderlo tenemos que analizar la verdadera naturaleza de su fortaleza. Durante 300 años, la soledad y la invisibilidad habrían convertido a cualquiera en un ser resentido como Peach. Jack, en cambio, usó el juego y las travesuras como un acto de rebeldía contra la desesperación. Es su forma de decirle al silencio: todavía estoy aquí. Cada copo de nieve, cada ráfaga de viento, cada broma es un intento de dejar una marca en el mundo que se niega a verlo. Es la manifestación de su imparable voluntad por existir. Cuando fue convocado para ser un guardián, generó un rechazo absoluto. Este rechazo no fue un acto de rebeldía, fue una expresión de dolor. No lo consideraban por ser él, incluso cuestionan esta decisión. ¿Jack Frost? Lo único que hace es congelar tuberías y arruinarme las Pascuas. Jack Frost es muchas cosas, pero no es un guardián. Pero lo aceptan debido a que lo necesitan, no porque lo quieran. ¿Ves? Eso fue justo lo que yo dije. El título que le ofrecen no lo siente parte de él. No soy un guardián. En la búsqueda por ser visto, intentó cualquier cosa a su alcance de manera individual, y el ser un guardián sería imponerle una identidad y olvidar aquel rechazo y aislamiento al que lo confinaron. ¿Por qué considero que el núcleo de Jack es la resiliencia y la diversión la manera de compartirla? Es debido a que en su momento más vulnerable, después del fracaso de Pascua, la manifestación de Peach y lo más doloroso de todo, el rechazo de los guardianes, Jack rechaza a Peach, aun cuando le ofrece unirse a él usando su argumento más tentador: no tenemos por qué estar solos. Encontró a alguien que realmente comprende su sentir, pero la manera en la que esta persona busca ser vista va en contra de sus propias creencias y sus propias metas. Ellos nos temerán a nosotros dos. Y eso es justo lo que no quiero. Aquí es donde la resiliencia de Jack es verdaderamente puesta a prueba. Podría haber elegido el camino del resentimiento y el miedo, pero incluso en su peor momento, su lado resiliente se niega a rendirse. Es entonces cuando abre la caja de sus dientes y descubre la verdad. Tal vez no comprende con exactitud la razón de sus poderes, ni la verdadera razón de sus siglos de soledad. Sin embargo, comprende que no fue elegido al azar por Hombre de la Luna, fue elegido por quien
manera. Su último acto como humano fue un acto de amor y sacrificio, usando el juego y la diversión para salvar a su hermana del peligro, sobreponiendo la alegría por encima del miedo. Su resiliencia deja de ser un simple instinto de supervivencia o un llamado de atención y se convierte en su propósito fundamental. Entiende que su don no es solo su poder de hielo, es proteger a los niños y traerles alegría frente al miedo, exactamente como lo hizo por su hermana. La diversión ya no es una herramienta para sentirse solo, ahora es su herramienta para asegurar que ningún niño se sienta de la misma manera. Cuando Jack regresa, ya no es el chico perdido que todos conocían, ahora es Jack Frost, guardián de la diversión, y su primera acción no es atacar a Peach, sino iniciar una guerra de bolas de nieve con Jamie, no para lastimar a su enemigo, no para un plan superior, simplemente usa la diversión como un arma directa contra el miedo, y al hacerlo, no solo recupera su propio poder, sino que enciende la creencia y la resiliencia de los niños. Ahora, ¿por qué los demás necesitaban a Jack, siendo ellos los guardianes originales? Considero que es debido a que ellos siempre han vivido en la gloria, la cúspide de su poder creciendo día tras día, siendo su fortaleza y existencia misma basada en una fuente externa, la fe de los niños. Ellos jamás habían estado en un punto bajo, no comprenden de la derrota, porque ni siquiera se habían esforzado. Es por esto que el primer ataque de Peach no es contra los guardianes mismos, es contra su fuente de poder, los niños, y al sembrar miedo y pesadillas, destruye aquello que los fortalece, demostrando así que su resiliencia no es una fortaleza. Incluso sucumben ellos mismos al miedo, siendo los débiles. Es por esto que tiene una confianza absoluta, mostrando su plan por vencerlos, siendo gobernados por el miedo. Norte es el guardián de la maravilla. Su poder radica de la capacidad del asombro y la emoción de los niños. Se ve reflejado en su taller lleno de alegría, magia y movimiento. No me gusta, píntalo de rojo. Cuando los niños dejan de creer, las luces se apagan, su confianza se esfuma. Su resiliencia estaba en su ego de ser el centro de tal maravilla. Sin esta validación, pierde su propio propósito, tomando una apariencia encorvada. Su voz ya no es igual de poderosa, haciendo que su taller se vuelva oscuro, triste y silencioso. El hada de los dientes es la guardiana de la memoria. Los dientes no son simples objetos para marcar un crecimiento, son un cofre que guarda todas las memorias de los niños a lo largo de su vida. Su deber es proteger estas memorias. Es entonces que Peach arrebata a sus hadas y roba todas las memorias que tanto protegía, haciendo que su trabajo ya no sea cumplido. Sin ayudantes ni propósito, se vuelve torpe, sin gracia. Su resiliencia dependía de su misión, sin una cual cumplir, se vuelve débil. Por eso, al regresar al campo para hacer la entrega a ella misma, vuelve a recuperar poco a poco sus poderes. Su misión ahora es cumplir su meta. Conejo es el guardián de la esperanza, con Pascua como símbolo de la renovación y nuevos comienzos. Irónicamente, él es la última esperanza para recuperar la fe en los niños, por lo que cuando Peach arruina la Pascua, literalmente la esperanza es destrozada. Esta pérdida de poder genera un cambio físico completo, haciéndolo pequeño, tierno y vulnerable. Su fortaleza provenía de su propio ego y orgullo de su rol. Cuando es despojado de él, se representa de una manera visual lo que sucede cuando la esperanza muere. Te vuelves vulnerable y débil. Con Sandman ocurre algo especial. Fue el único de los 4 que fue atacado de manera personal. Sé que atacó en reiteradas veces a Jack, pero en un momento hablaremos de ello. Meme es la amenaza principal de Peach. Él no tiene una fortaleza desde los niños. No se vuelve débil cuando tienen miedo. Es por esto que es la primera y más fuerte línea de defensa contra el villano. Es la antítesis de Peach. Mientras él es pesadilla, miedo y horror, representándolo en la arena negra, Meme son sueños dorados. No necesita una validación, su poder es antiguo, esencial. Es el guardián de los sueños y la manifestación misma de la imaginación. Por esta razón, cuando los demás guardianes se debilitan, él es quien se enfrenta en una batalla directa ante su rival, siendo incapaz de luchar contra las pesadillas más fuertes que nunca, por lo que la única manera
forma de acabar con él es desde su interior, con una flecha que lo consume desde el fondo de su ser, simbolizando la conquista y perversión de los sueños, no borrándolos, más bien volviendo a las pesadillas, meme incluido. Su final es lo que genera verdadera desesperación de todos los guardianes. Él era el más antiguo, puro y posiblemente el más poderoso. Su derrota no fue una señal de su propia debilidad, sino una demostración abrumadora del poder de Peach. Sandman no perdió su resiliencia, simplemente fue superado en fortaleza y poder. Por esto era tan necesario para Peach acabar con esta figura, porque si el guardián de los sueños puede ser destruido, ¿qué esperanza queda para la maravilla, la memoria o la esperanza misma? Su caída es el evento que rompe la moral del equipo y acelera la pérdida de fe en los niños, porque el miedo ahora reina sin oposición en el mundo de los sueños. Entonces, ¿por qué Jack es la pieza clave ante tal magnitud de poder? Es debido a que, mientras los guardianes son derrotados frente a la destrucción de la fuente de poder, Jack es el único que se mantiene firme. ¿Por qué? Porque su resiliencia es interna. Jack no depende de la creencia de nadie. Él puede crear hielo, nieve y viento sin importar si alguien lo ve o no. Su fuerza emana desde su interior. Ha soportado durante 300 años la prueba definitiva que los otros guardianes ni siquiera podían imaginar: la invisibilidad, la soledad, la falta de un propósito. Su resiliencia no nació de la adulación, sino de la adversidad más absoluta. Ha estado en el fondo del pozo durante 3 siglos y ha aprendido a sobrevivir ahí. Mientras los demás necesitaban la creencia para actuar, Jack actúa para crear creencia. Él va con Jamie, el último niño, y no le pide que crea, juega con él. Usa su centro, la diversión, como herramienta de resiliencia para poder encender una pequeña chispa de fe desde la nada, desde el propio miedo. Los demás guardianes son sus definiciones. Norte es maravilla, Conejo es la esperanza. Jack utiliza su concepto para proteger a los demás. No necesita ser alimentado con fe, los demás son los que necesitan de él. La caída del guardián más puro y poderoso demuestra que la luz por sí sola no es suficiente para vencer a una oscuridad tan abrumadora. Se necesita algo más. Aquí es donde entra Jack. Él no es un ser de luz pura como Sandman, es un espíritu forjado en la soledad y la indiferencia. Conoce la oscuridad íntimamente, no como un enemigo a combatir, sino como un entorno en el que ha vivido durante 300 años. Es por esto que considero que Jack es el guardián completo que tanto necesitaban. No solo tiene poder, sino que posee una fortaleza interior que no depende de las circunstancias. Los guardianes necesitaban a Jack no solo por su fuerza, sino porque él entendía la oscuridad de una manera que ellos, en su época de gloria, nunca podrían haberlo hecho. Él ya había sobrevivido al miedo en su forma más pura, el miedo a no existir. Al final Jack aprende que la verdadera fortaleza no es ser invulnerable, sino inspirar fortaleza en los demás. El viaje de Jack es una clase impresionante sobre cómo la resiliencia evoluciona. Comienza como un escudo para sobrevivir al dolor personal y termina convirtiéndose en una luz que inspira esperanza en los demás. Pasa de ser un superviviente a ser un salvador. Sobre el arrebato de sus memorias en comparación con los demás guardianes, sirve como pieza clave. Si hubiera mantenido sus recuerdos, la afrontación hacia la soledad y el aislamiento habrían impactado de una manera diferente. Habría comprendido que esta segunda oportunidad sería un premio por su valentía y sacrificio, pero su experiencia en la soledad no solo lo ayudaba a percatarse de su fortaleza, lo ayuda a desarrollar su poder, que en un futuro sería de gran ayuda. Sé que la historia nace de una serie de libros en donde explican en mayor profundidad cada guardián. Incluso mencionan el valor de Jack por encima de lo ya presentado, teniendo un papel aún más importante. Y cuando volví a ver la película me hizo emocionarme por la profundidad de la historia, que es desconocida para mí. Desconozco si mi percepción se alinea con la historia pensada en los libros, y realmente quisiera investigar de aquello que me estoy perdiendo. Solo que lo haré después de este video, por miedo a que mi percepción cambie con la información extra. Ahora quisiera saber tu opinión. ¿Qué opinas de la película? ¿Consideras que el centro de Jack es realmente la diversión? ¿Concuerdas conmigo sobre si es su resiliencia o si acaso hay algo más? ¿Has logrado responder estas preguntas que el mismo Jack se ha hecho? ¿O incluso te has enfrentado a una situación en la que tu resiliencia fue puesta a prueba? Permíteme escucharte y compartir pensamiento en los comentarios. Sin más por el momento, eso es todo por hoy. Espero que volvamos a vernos pronto. ¡Nos vemos! ¡Ay, lo grabé sin corona! ¡No!
Bueno, ya, ni modo, así se queda, qué hueva. Bye.